Muy buenos días, clase de sexto, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias como siempre a los que habéis mandado la tarea, ¿vale? Insisto en que es muy importante este trimestre la tarea para la evaluación, para la nota, con lo cual yo os animo a los que lo hacéis todos los días que me la sigáis mandando y a los que no, pues que me lo enviéis, ¿vale? Es muy importante. Eh, yo ya os dije cuando empezamos esta evaluación que iba a intentar que las tareas pues fueran divertidas o interactivas, ¿de acuerdo? Y como veis estamos haciendo muchos Kahoots. Ayer tuvisteis que hacer un puzzle. Bueno, yo intentaré que hagamos muchas de esas. Lo único, pues que las que tenéis que hacer en vuestro cuaderno, recordad que me las tenéis que enviar, ¿vale? Y así yo veo si vais entendiendo lo que vamos explicando a través de los vídeos o no, ¿vale? Con respecto al puzzle, habéis hecho un montón. He visto además que los tiempos en los que habéis tardado es bastante poco, con lo cual haremos más y le haremos de más piezas, porque este lo habéis hecho muy rápido, así que os tengo que subir la dificultad, ¿vale? Luego teníamos unas oraciones que teníais que analizar, ¿verdad? Un ejercicio en el que teníais que identificar sujeto y predicado. Vale. Antes de corregir este ejercicio, chicos, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? De lo que hemos estado viendo desde que empezamos esta tercera evaluación. Porque a veces los profes vamos un poco rápido, ¿vale? Y es bueno repasar. Mirad, si os acordáis, empezamos esta nueva evaluación hablando de los enunciados. ¿Os acordáis? Y dijimos que los enunciados eran palabras o grupos de palabras que tenían sentido completo. ¿Vale? Para que sea un enunciado tiene que tener un sentido completo. ¿Vale? Dentro de esos enunciados dijimos que había de dos tipos. Podía ser un enunciado no oracional o un enunciado oracional. ¿Vale? La única diferencia que había entre uno y otro es que los no oracionales no tienen verbo y los oracionales siempre llevan un verbo, ¿de acuerdo? Por lo menos un verbo. Por ejemplo, yo creo que os dije, si yo digo cuidado con el perro, o veo un cartel que pone cuidado con el perro, es un enunciado, porque tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido ese enunciado, pero en este caso es no oracional, porque no tiene verbo. Cuidado con el perro, ninguna de esas palabras, ni cuidado, ni con, ni él, ni perro, es un verbo, con lo cual sería un enunciado no oracional. ¿De acuerdo? Y los enunciados oracionales son aquellos enunciados que sí que tienen un verbo, ¿vale? Por ejemplo, si digo, Fernando está explicando la asignatura de lengua, pues es un grupo de palabras que tiene sentido, ¿vale? Y al decir está explicando, ahí hay un verbo, con lo cual es un enunciado oracional, ¿vale? Enunciados, grupos de palabras con sentido completo, que pueden ser no oracionales si no tienen verbo, u oracionales si sí que tienen verbo, ¿vale? Los más comunes, los que más vais a encontrar, con los que más vais a trabajar, son enunciados oracionales, ¿de acuerdo? Porque el verbo es una palabra que utilizamos mucho en nuestra lengua, tanto a nivel oral como escrita, entonces van a ser los más comunes, los oracionales. Generalmente son los que más vais a encontrar, ¿vale? En esos enunciados oracionales hacemos una gran división, los solemos dividir en dos partes, que son el sujeto y el predicado, ¿de acuerdo? El sujeto es la persona, el animal, el objeto que realiza la acción o que se dice algo sobre él, y el predicado hace referencia a la acción que está realizando el sujeto o a lo que se dice el sujeto, ¿vale? Es decir, en una oración, generalmente, dos partes se dividen en dos partes, sujeto y predicado, ¿vale? Os expliqué también que el sujeto no siempre aparece, que hay veces que el sujeto no está en las oraciones, y eso no quiere decir que esté mal, no, porque hay oraciones que solamente tienen predicado y el sujeto no está, y entonces decimos que es un sujeto elíptico. Si yo digo, por ejemplo, eh, eh, el profesor explica la clase, yo ahí busco el verbo y digo, vale, explica. Entonces pregunto al verbo a ver quién está realizando la acción. ¿Quién explica? El profesor. Con lo cual, el profesor es sujeto, ahí sé que hay sujeto. Pero si yo digo, comimos filetes ayer, yo busco el verbo que es comimos y le pregunto al verbo quién. ¿Quiénes comimos? La respuesta es nosotros. En la frase comimos filetes ayer, si yo le pregunto al verbo,
¿quiénes comimos? Me responde nosotros. ¿Nosotros está en la oración? No, porque la oración es comimos filetes ayer. Con lo cual el sujeto es un sujeto elíptico que sería nosotros, ¿vale? Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Sujeto y predicado, ¿vale? Y luego tenemos que ver en cada una de esas dos partes, en el sujeto y el predicado, siempre hay una palabra que va a ser el núcleo, ¿vale? En el sujeto, ¿cómo se identifica el núcleo? Pues buscando la palabra más importante de ese sujeto, como cuando explicamos lo de los grupos nominales, adjetivales, adverbiales, todo eso, pues en el sujeto la palabra más importante, que generalmente es un sustantivo, es el núcleo del sujeto, ¿vale? El profesor explica la clase, el sujeto es el profesor y entre él y profesor la palabra importante es profesor, por lo cual profesor, núcleo del sujeto, ¿vale? Y en el predicado es más fácil todavía, porque en el predicado, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo, siempre, ¿vale? Y el verbo puede estar en forma simple, es decir, si es solamente una palabra, o compuesta si son dos palabras, ¿de acuerdo? No es lo mismo decir Fernando explica la lección, que ahí es un verbo en forma simple, explica, que Fernando ha explicado la lección. Ahí el verbo sería ha explicado, compuesto, porque son dos palabras, ¿vale? Súper fácil. En una oración, sujeto y predicado. Y en cada una de ellas hay un núcleo. En el sujeto sería la palabra más importante del sujeto, que generalmente es un sustantivo, la tengo que buscar, porque el resto simplemente complementan o determinan esa palabra, ese núcleo, ¿vale? Y en el verbo, y en el predicado, el núcleo siempre es el verbo, ¿vale? Ya está. Con eso bastaría. Y no hay ninguna palabra, chicos, que que quede descolgada. Todas las palabras o bien están en el sujeto o bien están en el predicado. No hay ninguna palabra que pueda quedar suelta, ¿vale? La clave para saber identificar bien sujeto y predicado es el verbo. Una vez que yo tengo ubicado el verbo, le pregunto quién hace esa acción y me va a responder el sujeto. Y todo lo que no sea sujeto, predicado, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, la película de anoche fue muy divertida, yo busco el verbo, ¿vale? Digo, película tampoco, el verbo es fue, vale, fue. Entonces yo digo, a ver, la película de anoche fue muy divertida. Voy a preguntar al verbo quién. ¿Quién fue? Y me responde, la película de anoche. Pues ya está. Preguntando al verbo quién, ya te responde el sujeto. ¿Quién fue? La película de anoche. Por lo cual, la película de anoche, sujeto, fue muy divertida, predicado. ¿Vale? Y luego ya buscaría los núcleos. En la película de anoche, la palabra más importante es película, núcleo de sujeto, y fue muy divertida. Hemos dicho que el núcleo del predicado siempre es el verbo, con lo cual el núcleo del predicado ahí fue. ¿Vale? Así es sencillo. Vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y por qué Fernando nos está metiendo este rollo? Pues porque cuando recordaréis que un día en clase os expliqué que vais a hacer muchos ejercicios, ahora estamos empezando a hacerles y en el instituto haréis muchos más, en los que tenéis que analizar frases, ¿vale? Y dijimos que había dos formas de analizar una frase, morfológica o sintácticamente. Morfológicamente es lo que hemos estado trabajando en clase, que vosotros además ya lo sabéis hacer, que es coger en una frase y analizar palabra por palabra qué es lo que es. Esto es un determinante, esto es un verbo, esto es un sustantivo, esto es un adverbio, ¿de acuerdo? Eso es morfológicamente, ir palabra por palabra buscando qué categoría de palabra es. Si es un sustantivo, si es un verbo, si es un determinante, lo que sea. Eso es morfológicamente. Y sintácticamente hace referencia a qué función tiene cada palabra o cada grupo de palabras en una oración. Que eso es lo que estamos aprendiendo a hacer ahora. ¿Vale? Todo esto del sujeto, del predicado, del núcleo del sujeto, del núcleo del predicado, sirve para que aprendáis a hacer análisis sintácticos. No morfológicos, sino sintácticos. ¿Vale? Pues eso es importante el aprender a hacer estas cosas, ¿de acuerdo? Una cosa es análisis morfológico, que eso ya lo hacéis además bastante bien, que es analizar palabra por palabra, y otra cosa es análisis sintáctico, que es ver qué función tiene cada palabra o grupo de palabras dentro de una oración, ¿vale? Que eso es lo que estáis empezando a hacer ahora. Cuando buscáis el sujeto y el predicado de una oración
Y cuando buscáis el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, lo que estáis haciendo es un análisis sintáctico. Cuando en cambio buscáis palabra por palabra qué es, estáis haciendo un análisis morfológico. ¿Vale? Pues nada, chicos, de tarea, mirad, lo primero que vais a hacer es resolver el Kahoot acerca del capítulo 11 del libro de las pruebas de Apolo, ¿vale? Que abajo os pongo un enlace, entonces vosotros entráis y respondéis a las preguntas del Kahoot, ¿vale? Para eso es importante que lo hayáis leído, es muy importante que lo hayáis leído, con lo cual, si no, hemos tenido 2 días, pero bueno, si alguno aún así no ha tenido tiempo de leerlo, no se ha acordado, antes de resolverlo, por favor, que lea el capítulo 11, que son preguntas muy fáciles y es imposible que por lo menos un par de días no acertéis. Con lo cual, primera parte del ejercicio, de la tarea, perdón, hacer el Kahoot del capítulo 11 de las pruebas de Apolo. ¿Vale? Después, vais a hacer también, os voy a poner aquí debajo un ejercicio en el que os voy a poner unas frases. Y esas frases las tenéis que analizar de 2 formas, cada una de las frases, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer un análisis morfológico, que es ir palabra por palabra diciendo qué es, y luego tenéis que hacer el análisis sintáctico de buscar cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Es decir, con cada frase, 2 análisis distintos, morfológico y sintáctico. ¿De acuerdo? Como en el ejemplo que yo os voy a poner. Pongo un ejemplo de cómo hay que hacerlo y vosotros con las otras frases que os ponga, pues tenéis que hacerlo igual. ¿Vale? Esas 2 cosillas, el Kahoot y el análisis de esas frases. Importantísimo, importantísimo que cuando hayáis terminado de hacer el análisis de las frases, hagáis una foto con el móvil o con vuestro dispositivo y me la enviéis al Classdoor, ¿de acuerdo? Porque yo lo apunto en la libreta y así llevo un registro de quién está realizando la tarea a diario y quién le falta tarea. Que insisto, va a ser importantísimo, importantísimo para la nota, ¿vale? Recordaros también, chicos, que hoy miércoles a las 11:30 tenemos clase virtual, ¿vale? Así que lo de siempre, estad atentos a vuestra bandeja de entrada de correo electrónico porque ahí os enviamos el enlace y simplemente es pinchar y entrar, ¿de acuerdo? A las 11:30. A las 11:30 nos vemos. Aprovechad las clases virtuales que hacemos para resolver dudas, para preguntar cosas que no tengáis claro, para si necesitáis que os explique alguna cosa un poco más me lo decís, ¿de acuerdo? Aprovechad esas clases virtuales también aparte para los juegos que hacemos, aprovecharlas también para esas cosas, ¿vale, chicos? Pues nada, en un ratillo a las 11:30 nos vemos y haced la tarea, me la enviáis y nada, y mañana nos vemos en otra clase, ¿vale? Hasta mañana.